O sea, hay algo muy particular de nosotros los seres humanos, y es que en el fondo todos sabemos lo que queremos hacer, ¿cierto? En el fondo todos absolutamente escuchamos esa voz que nos dice, muévase aquí, haga allí, vaya allá, y que a la larga es la voz de nuestros sueños, ¿cierto? Yo creo que de alguna forma todos los seres humanos buscamos algún tipo de plenitud en esta vida, ¿cierto? Y esa plenitud, pues, uno la podrá encontrar en el trabajo, otros en la familia, pero finalmente todos sabemos esa voz que nos habla, y todos en algún momento hemos escuchado esa voz. Lo que pasa es que muchas veces esa voz no la seguimos por miedo, por inseguridades, por baja autoestima, porque pensamos que no tenemos la capacidad para recorrer el camino necesario para llegar a donde uno tiene que llegar, que entre otras cosas no hay que llegar a ninguna parte, es decir, es necesario no tener un rumbo, ¿cierto? Pero es un rumbo que no tiene, finalmente es un rumbo que no tiene punto de llegada, ¿me hago entender? Es decir, la gente podrá decir, no, mi meta última o mi puerto de destino es ser multimillonario. O mi meta última o mi puerto de destino es tener una familia y 2 hijos, ¿cierto? O mi puerto último y mi meta es tener una empresa con 1000 empleados, no sé, sea cual sea su meta. Pero el asunto es cuando llega ese momento, o sea, usted alcanza esa meta y usted se convierte en multimillonario y usted tiene esa familia y usted finalmente logra montar esa empresa y, ¿sí me hago entender? O sea, llega a ese punto y lo paradójico es que uno llega a ese punto y hay un vacío, ¿cierto? Es tal vez el fenómeno de los famosos. Muchas veces los famosos, sobre todo los artistas, llegan a su culmen profesional y resulta que estando en medio de ese culmen profesional son personas supremamente ansiosas, depresivas, vacías, pero es por eso mismo, ¿cierto? Porque cuando ellos empezaron su carrera, obviamente tenían esa estrella que querían alcanzar, alcanzaron esa estrella y se dieron cuenta que esa estrella no lo era todo, ni lo es todo en la vida. Entonces, por ejemplo, ese cabo lo ato con algo que discutía en estos días con Kevin Tobías, un multimillonario gringo que está viviendo en Colombia y con el que tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo. Y decíamos, es que finalmente lo que importa es el juego, ¿cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, con multimillonarios que de alguna forma sí tienen una vida plena. Por ejemplo, si me preguntan a mí un ejemplo de quién sería ese, sería Patrick Bet-David. Ahí se lo recomiendo, el man de Valuetainment. Y Patrick, por ejemplo, es un tipo supremamente pleno, ¿cierto? Y es un tipo que disfruta el juego. Entonces yo hablaba con Kevin que finalmente lo que uno se tiene que enrolar, más que estar buscando metas y alcanzando estrellas, es enrolarse en el juego per se, ¿cierto? En el juego propiamente. Y no es el juego de irse para el casino a jugar blackjack ni a jugar Monopolio ahí con los primos. No. El juego es el juego de ir alcanzando metas. Es el juego de ir superándose a sí mismo. Es entender que el rival que uno tiene al frente es uno mismo. Y es ir superándose a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Porque entonces el vacío llega cuando yo me asomo a la ventana y me doy cuenta que estoy en lo más alto de la montaña. ¿Sí me hago entender? Pero la ventana que uno tiene que abrir no es la que va de adentro hacia afuera. Es abrir la ventana para mirar de afuera hacia adentro. ¿Sí me hago entender? Y ahí de alguna forma donde radica toda la esencia de la sabiduría humana. Decía, por ejemplo, Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, uno de los 7 hábitos es empezar de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Claro, porque uno cuando trabaja su interior y cuando uno trabaja su parte más interna, de alguna forma lo externo no lo va a abrumar, ¿sí me hago entender? Y la expectativa no va a estar depositada en la parte externa, sino que la expectativa va a estar depositada en mi parte interna.
Entonces, cuando yo me supero cuando yo genero progreso interior, entonces va a haber satisfacción. Esa es la real plenitud, ¿cierto? Que inclusive lo decían los griegos. La felicidad está en el progreso, decían los filósofos griegos. Entonces, y paradójicamente, por ejemplo, Kobe dice, una victoria pública está antecedida por una victoria privada. Y a la larga, dentro de nuestra naturaleza humana, inclusive es una de las necesidades del ser humano, es el reconocimiento, ¿cierto? Todos los seres humanos buscamos algún tipo de reconocimiento. Reconocimiento por parte de la familia, de nuestros padres, de nuestra sociedad, de nuestros círculos, reconocimiento por parte de la academia, reconocimiento por parte de entidades públicas, sea cual sea el reconocimiento, es una necesidad del ser humano. Entonces, al ser una necesidad puntual, pues obviamente todos buscamos una victoria pública, ¿cierto? Porque una victoria pública quiere decir reconocimiento, ¿cierto? Entonces muchos se empecinan, y por ejemplo yo me empecinaba mucho en buscar esa victoria pública, ¿cierto? Sin entender que la victoria pública nunca iba a llegar si no tenía una victoria privada. Y cuando empecé a tener mis victorias privadas, entonces empecé a tener victorias públicas, empezó a llegar ese reconocimiento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se logran esas victorias públicas? Lo que acabamos de decir, lo que decían los griegos, progreso interno, la felicidad está en el progreso. ¿Cómo se logra esa victoria privada? Siendo yo mejor que el yo de hoy sea mejor que ayer. Si el yo de hoy está en el mismo nivel al yo que era ayer, paila, parcero, difícilmente creo que vayas a lograr esa victoria pública. Si el yo de hoy es mucho mejor que el yo de ayer, muy bien, porque vas camino a conseguir esa victoria privada, ¿cierto? Es como el viaje del héroe. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado el viaje del héroe, pero el superhéroe, antes de convertirse en superhéroe, tiene una etapa de soledad. Tiene una etapa donde se enfrenta a sí mismo. Tiene una etapa donde el archienemigo es su yo interior, ¿cierto? Antes de salir a enfrentar al archienemigo público. Y véanlo todo, o sea, por ejemplo, Batman tuvo que entrenar mucho tiempo solo por allá en una cueva llena de murciélagos antes de salir al ruedo público. El zorro también se entrenó por allá en una cueva. Yo no sé si ustedes vieron esa película del zorro, que era una guarida por allá en unas cuevas todas rocosas, y allá era donde entrenaba el zorro. De hecho, hay una parte muy bacana en la película de la máscara del zorro, una que fue con este man Banderas, ¿cómo se llama en español? Bueno, con el actor español Banderas y con otro actor muy bacano, bueno, se llama La Máscara del Zorro. Y cuando el man está entrenando allá metido en su guarida, inclusive, entonces, o sea, miren el nivel el nivel de adentrarse al interior tan peludo que, por ejemplo, tiene el zorro. Está metido en una cueva, y en esa cueva hay como una plataforma. En esa plataforma hay unos círculos, y esos círculos es uno más grande que el otro, hasta que hay un círculo chiquitico donde prácticamente solamente cabe él parado. Entonces cabe una persona parada. Y entonces el zorro viejo le decía al zorro nuevo: en la medida en que usted se vaya metiendo a ese círculo y se vaya adentrando, entonces va a tener la capacidad de enfrentar al enemigo que está afuera. ¿Sí me hago entender? A manera de metáfora de entender de que en la medida en que más nos adentremos en construir, mejorar, progresar nuestro interior, va a ser mucho más fácil enfrentar la parte externa. Bueno, a todas estas les quería decir entonces que sí,
quiere progreso, quiere ganar, enfréntese a sí mismo, mejore su parte interna y muy seguramente va a tener la capacidad de alcanzar sus metas y de tener una victoria pública, perdón. Un abrazo.